FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en condiciones de saludar a Juan José Sisca, es secretario de APYME Nacional, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, y hoy estuvo, no sé si estuvo, vamos a preguntarle si estuvo presente allí en la exposición de Sergio Massa en la CAME. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan José, buenas tardes, ¿cómo andas? Aquí Mauro, Camila, Gastón, los saludamos. Sí, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien, acá estamos. Yo en este momento estoy en Entre Ríos, así que no pude estar en la conferencia. Sí, seguí, por supuesto, leí todo el comunicado, ¿no? Digo, todo lo que habló Massa en la CAME, sí, todo en conocimiento. Bueno, todavía no hemos comentado algunas de las medidas, pero tienen que ver con un incentivo de exportaciones para PYME, algo así como un dólar PYME se está anunciando, ¿no? Sí, tiene que ver con la LELIC y que habría un incentivo de un 25% para los dólares que ingresen a través de la exportación, ¿no? Habría que verlo bien, hay que leer bien la letra chica de todo esto, pero esto se da en un marco de una serie de anuncios muy importantes que hizo el ministro de Economía, que favorecen claramente a las pymes, digamos, ¿no? Ya se vienen tomando medidas desde hace tiempo, pero bueno, en este último tiempo se ha intensificado con medidas muy concretas que tienen que ver con el tema, ustedes recordarán, del impuesto al cheque, que de alguna manera que se puede deducir de un porcentaje de las deducciones patronales, tienen que ver, bueno, con todo aquello que favorece el valor adquisitivo del salario, que a las pymes nos interesa y mucho, porque nosotros, el mercado de las pymes es el trabajador, ¿no? El trabajador registrado, el trabajador era jubilado, el activo, el que recibe la UERTE, es nuestro mercado. Nosotros, el 99% de las pymes trabaja lo que elabora y vende para el mercado interno, por lo tanto son medidas muy positivas, inclusive ahora mismo en un porcentaje de un 10 de un 7 a un 11% se ven favorecidos los trabajadores a favor en función de el impuesto, de la devolución del impuesto a la ganancia, es decir, a los dos beneficios, ¿no? La devolución de lo que se le había descontado proporcional del aguinaldo de julio y agosto, más lo que empezarán a cobrar en octubre, entonces el mes de septiembre, los primeros días de octubre. Es decir, son todas medidas que favorecen el trabajo de las pymes, ¿no? Que nos dan una perspectiva alentadora. Eran medidas que, bueno, se esperaban tal vez en algún otro momento y que a partir de la conducción de la Administración Nacional por Sergio Massa, ustedes ven que hay otro tipo de iniciativa. ¿Cómo encuentran la relación con el gobierno a partir desde la candidatura de Sergio Massa, ¿no? Que ha asumido prácticamente un rol de jefe de Estado, con respecto a lo que venía sucediendo antes? Sí, es evidente que la asunción de Sergio Massa le ha dado una impronta y una dinámica muy diferente a lo que venía del gobierno anterior, ¿no? Digamos, el gobierno anterior, que había sido muy condicionado, por la pandemia primero, por la sequía, y sobre todo por el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que realmente es malo, es inflacionario. Todo acuerdo con el fondo es malo y es inflacionario, pero bueno, no se había manejado, creo yo, de la mejor manera, y a partir de la negociación que hizo Sergio Massa, se pudieron, y la decisión de él de tomar estas medidas, que podrían haberse tomado un poco antes, pero bueno, mejor tarde que nunca. De cualquier manera, le quiero decir que las pymes en estos últimos años mejoramos bastante con respecto a los 4 años del gobierno anterior, ¿no? Porque
En el gobierno anterior se habían perdido 25.000 pymes y más de 280.000 puestos de trabajo. Y a pesar de la pandemia, hubo medidas como el IFE, como el REPRO, etcétera, que mantuvieron los puestos de trabajo a pesar de la sequía, y el mercado interno tuvo muchos meses de la economía, muchos meses de mejoramiento. Cuando algunos decían que era mejor, que había que atender la economía por sobre la pandemia, por sobre la salud, aquí creo que se tomaron las medidas correctas, se valorizaron las dos partes, y ha habido 30 meses consecutivos de crecimiento en el empleo, muchos meses de crecimiento consecutivos en la generación de pymes. Hubo medidas, quizás no fueron tan profundas como las que ha tomado Massa, pero justo decir, también hubo medidas en función de mejorar la situación general. Lógicamente que con la impronta que le ha dado Massa, con la decisión que tiene el ministro de Economía, esto nos da una perspectiva mucho mayor, ¿no? Ahora se está planteando una discusión que tiene que ver con los impuestos, ¿no? Más que nada. Usted mencionaba recién el tema de ganancias, de la devolución del IVA, que hay, incluso hay una oposición que propone la baja de impuestos, y cuando el oficialismo intenta ir por ese camino dice que no es el que corresponde. Ahí se entra en una especie de contradicción, pero lo que planteó también hoy Massa en esta conferencia del día de hoy es hacer una especie de reorganización de los impuestos, ¿no? De los tributos, porque dice, y esto le pido que me lo detalle, las pymes pagan mucho más impuestos, ¿no? Y son las que generan más trabajo que tal vez alguna empresa grande que tienen exenciones tributarias y otras cuestiones. ¿Esto es así? ¿Cómo los afecta a ustedes? Sí, efectivamente. Es muy importante por dos temas, ¿no? Porque justamente cuando se habla de recorte, cuando se habla de ajuste, de recorte, siempre esto recae sobre la espalda de las pymes, porque tal cual decía usted, el impuesto a la ganancia, por ejemplo, para las grandes empresas terminan pagando el 2,4%, cuando nosotros estamos obligados a pagar muchísimo más. Ellos, a través de maniobras de ilusión, de evasión y de ilusión, logran pagar muchísimo menos que las pymes. Y por otro lado, a las pymes se nos complican mucho las cosas porque hay una profusión de impuestos que inclusive se superponen unos con otros, y hacen que nos volvamos locos al momento de liquidar estos impuestos. Por eso el anuncio de simplificar esto me parece muy interesante, es correcto. Hay que decir, porque si no se confunde cuando la gente, la confunden, creo a propósito, a la gente cuando le dicen que en Argentina se paga mucho de impuestos. Y no es mucho de impuestos, porque la Argentina no es uno de los países que más impuestos en cuanto a porcentaje se paga, sino que es mucha la cantidad de impuestos que hay. Ya le digo, algunos como el ingreso bruto, que se superponen pagándose provincia entre las provincias, cuando se comercia con diversas provincias. Un pyme tiene que varios regímenes a los cuales hay que tributar. Es decir, en ese sentido creo que sí, las dos cosas son muy importantes. Primero, simplificar el régimen, y después que paguen los que más ganen, que creo que es desde allí donde se tienen que sacar los recursos para poder seguir incentivando el trabajo de las pymes, que nosotros representamos el 70%, alrededor del 70% aplicamos los puestos de trabajo, casi la mitad del producto bruto interno, y entonces realmente somos la parte más democrática y dinamizadora de la economía, y nos tienen que simplificar esos temas, ¿no? Por último, habría que hacer algo similar con el sistema financiero también, ¿no? Claro. Por último, Juan José, agradeciéndote este ratito,
no asistieron los otros, bueno, sí estuvo Schiaretti, pero hubo los dos principales candidatos que están ahí peleando por un lugar, por lo menos para el balotaje, para la segunda vuelta, que son Patricia Bullrich y Javier Milei. No estuvieron hoy en esta conferencia, a pesar de que, entiendo, estaban invitados. ¿Qué pensás, o si has escuchado algún tipo de proyecto o propuesta con respecto a las pymes del espacio de Bullrich, del espacio de Milei, y en todo caso, qué consideración tenés? No, realmente no, porque ni siquiera el otro día, cuando estuvieron los cinco candidatos en el debate, hubo una propuesta concreta de ninguno de los dos. Yo creo que no la tienen, digamos, no, por lo menos Bullrich no la puede presentar, porque ¿qué va a presentar? Si tiene los mismos economistas que tuvo Macri durante los 4 años, que fueron un desastre para las pymes, y ahí estaba todo el escenario que había ahí era de las pymes, y con Melconian a la cabeza, que son personajes siniestros que vienen de la época de la dictadura. No nos olvidemos que Melconian fue el que hizo pública la deuda privada en dólares de las grandes empresas en el año 82, cuando estaba allá en el Banco Central. Entonces, no pueden presentar ninguna propuesta, porque de lo único que hablan es de ajuste, y ellos han demostrado que cuando quieren ajustan sobre la educación, sobre la salud, abriendo la importación indiscriminadamente, y eso hace caer a las pymes como moscas. Y bueno, el otro es un personaje realmente creado, yo creo un personaje creado, que realmente es muy difícil escucharlo y entenderlo, ¿no? Porque tira consignas completamente fuera de lugar, habla de dolarización, cuando solamente en Zimbabue, en El Salvador, en Ecuador ha sido la dolarización, y ha sido un desastre. Y bueno, y después tira eslogans que a algunos le puede caer bien en cuanto al tema, por ejemplo, el negacionismo, por ejemplo, la venta de órganos, etcétera, pero en cuanto a la política económica en sí, no anuncia más que la motosierra, digamos, ¿no? Y no, eso realmente da terror, digamos, no otra cosa. Gracias, Sisca, un abrazo. No, gracias a ustedes. Juan José Sisca, secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de APYME Nacional, estuvo aquí considerando lo que fue la exposición de Sergio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.